Aquí seguimos un día más aprendiendo de la palabra de Dios en la escuela, la mejor escuela de Dios. Estamos usted y yo aprendiendo algo de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Y yo sé que usted va a seguir aprendiendo. Si usted está atento a que Dios le hable, Dios le va a hablar. Porque hay corazones que no están dispuestos a querer seguir aprendiendo. Y Dios anda buscando corazones que estén ahí con aquel deseo, con aquel anhelo de que Él le hable algo. Y estamos hoy en Salmo 119, que vamos a estar tocando unos versos. Y fíjense que este tema es muy bonito porque es bien necesario para cada uno de nosotros, porque en ocasiones hay personas que han leído la palabra y no la han entendido. Recordemos, Jesús le hablaba a sus discípulos en parábolas. Le hablaba en parábolas. ¿Y qué es lo que Dios quería decirles Jesús a sus discípulos? Les quería dar un mensaje de lo que estaba hablando, pero ellos no entendían. Y así hay personas en estos tiempos que cuando leen la escritura de Dios no la entienden. Sí, hay libros de la Biblia que se entienden con facilidad, que no necesita tanto entendimiento, pero hay otros que son bien difíciles y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle entendimiento al Señor, poder entender lo que Él nos quiere hablar a través de la lectura. Y el tema de hoy es ¿por qué queremos entendimiento? Entendimiento es, yo me busqué la tarea de ahí, de qué era entendimiento, pero encontré bastante información, pero solo me basé a algo primordial. Dice aquí que es como inteligencia, tener inteligencia o sentido que se da a lo que se dice o escribe. Es una persona inteligente, pero esa inteligencia viene de parte de Dios, porque si Dios no le da a usted o a mí inteligencia, no vamos a poder nosotros hacer nada, nada de nada. Mire, acá en Proverbios 2:6, lo voy a leer primero, dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Proverbios 2:6. ¿De dónde proviene la sabiduría y el entendimiento? Proviene de Dios. Por eso es que Dios quiere que el pueblo le pida entendimiento, sabiduría, para poder nosotros entender mucho mejor la escritura de Dios. Y hoy, a través del Salmo 119, 33 en adelante, tocaremos unos versos donde este salmista le estaba pidiendo entendimiento al Señor, pero lo estaba haciendo con un propósito y usted lo va a entender en este momento. Mire qué hermoso por qué él quería entendimiento. Él quería, pero por algo le estaba pidiendo. Le dice acá, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento. Mire lo que dice él. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. ¿Por qué él quería entendimiento? Porque él quería, dice, obedecer, dice, tus enseñanzas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Él quería eso. Con ese propósito le estaba pidiendo a Dios ese entendimiento, porque quería obedecer a Dios. Y después dice aquí, hazme andar por el camino de tus mandatos. Hazme andar por los caminos de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Mire dónde vamos a encontrar nosotros la felicidad. En los mandatos, en los caminos de Dios. Y después dice el 36, dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Qué hermoso lo que él estaba diciendo, dame entusiasmo.
Dame entusiasmo de poder leer más tu palabra, de poder enfocarme más en tus cosas, en todo lo que se refiere a ti. Después dice aquí, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Mire cómo dice aquí, él estaba pidiendo vida mediante tu palabra. Sabemos que nosotros tenemos vida y la vida la encontramos en la palabra de Dios. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. ¿Y por qué dice aquí en el 39, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos? Él reconocía que él tenía fallas, que él hacía cosas que no eran bien vistas delante de los ojos de Dios. Y esto que hemos leído, así se tiene que acercar un hombre y una mujer de Dios y decirle a Dios, Señor, dame más pasión por la lectura, dame más pasión por saber más de ti, dame más entendimiento para yo entender lo que leo, lo que escucho, porque hasta cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que pedirle a Dios entendimiento, sabiduría. ¿Por qué? Porque podemos nosotros escuchar a alguien, pero si nosotros solo dejamos que la persona hable y usted no le pide a Dios que le ayude a entender lo que esa persona le está diciendo, que es a través de la palabra de Dios que esa persona se está dirigiendo, es bien necesario pedirle a Dios que nos ayude, porque todos necesitamos ayuda de Dios. Yo necesito que Dios me siga dando más sabiduría para seguir entendiendo la bendita palabra de Dios. Es bien bonito cuando Dios a usted le habla a través de la palabra y en ocasiones usted no la entiende, pero el mismo Dios le va dando poco a poco lo que le quiso decir. Y después usted se queda alegre porque el Señor le pudo dar la respuesta a lo que usted estaba leyendo. Cuando nosotros queremos realmente estar cerca de Dios, un corazón que quiere estar cerca de Dios le pide todo esto que este hombre le estaba pidiendo. Le estaba diciendo que quería él obedecer sus enseñanzas, ponerlas en práctica con todo su corazón. Él no solo quería escucharla, no, él quería ponerla en práctica, las enseñanzas de Dios. ¿Y dónde están las enseñanzas de Dios? En la palabra de Dios. Tenemos un tesoro en nuestras manos, pero muchas veces ese tesoro no se aprecia, se aprecian más otras cosas y no lo que es la palabra de Dios. Por eso es que el Señor, cada vez que nos hable a nosotros, tenemos que valorar. Tal vez no se nos va a quedar todo lo que escuchamos, pero algo siempre se nos queda. El Señor, cuando Él le quiere decir algo a usted, Él como que la palabra le impacta a su vida. Y cuando le impacta es porque Dios le está dando la palabra exacta a su espíritu. A mí me ha ocurrido así, que cuando Dios me da algo a mí, como que me impacta, como que se siembra dentro de mí y no se va de ahí. Y ahí está. Y paso días con esa palabra ahí. ¿Por qué? Porque era algo que Dios me quería decir a mí. Me impactó. Y en ocasiones yo les he contado a ustedes que yo les he traído palabra de que me han impactado a mí para poder yo dárselas a los que la quieran escuchar. Porque me gusta dar lo que a mí Dios me da también. Así es que el Señor aquí nos ha dicho, a través de lo que leímos, por qué tenemos que pedir entendimiento. El entendimiento, nosotros si vamos, el Señor nos va a dar entendimiento, va a ser para que nosotros pongamos en práctica
la palabra de Dios. Y me encanta cómo él era sincero, esta persona, que él le dice, allí es donde yo encuentro mi felicidad. ¿En dónde la encontraba él? ¿En dónde? Cuando él se ponía, dice, a escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que yo entiendo. Porque aquí dice, hazme andar por el camino de tus mandatos. Hazme andar. Porque ahí es donde yo encuentro mi felicidad. Solo en el camino de Dios podemos nosotros encontrar. Solo cuando nosotros de verdad queremos que el Señor nos hable, nosotros vamos a abrir la Biblia y ahí Dios nos va a hablar. Y Dios siempre le habla a las personas, pero hay personas que no quieren. Cuando ya el Señor les está hablando, la persona no quiere escuchar o leer lo que Dios le quiere dar, porque lo sienten fuerte, sienten que eso está bien fuerte para ellos. Pero acá en el 36 dice, dame entusiasmo por tus leyes. ¿Por qué? Quería decir aquí él que él no estaba una persona muy cercana, estaba desanimado. Es como yo lo entiendo, es mi forma de entenderlo. No sé usted cómo usted lo entienda, pero aquí le dice, dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Quiere decir, dándome a entender aquí a mí, lo que yo entiendo nuevamente, es que él tenía problemas acá. Como que tenía problemas, miren. ¿Por qué le dice él en lugar de amor por el dinero? Quizás él tenía ese problemita de amar el dinero, como en ocasiones de hoy, en estos tiempos se ve esto. Y Dios nos dice que tenemos que nosotros amarlo a Dios por sobre todas las cosas. Y dame vida mediante tu palabra. Aparta mis ojos de cosas inútiles. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Cuando una persona habla así como él estaba hablando, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, tenía problemas él. Era una persona que tenía problemas. Es como aquellas personas que van a una iglesia, van cada vez que se reúnen en las iglesias en la semana, pero van, se sientan, llegan y regresan a sus hogares lo mismo. ¿Por qué? Porque no han dispuesto realmente su corazón, su vida al Señor. Solo lo están haciendo como una religiosidad de ir, pero no están dispuestos a querer un cambio. Este hombre fue honesto con Dios y le dijo, dame entendimiento para poner en práctica tu palabra, tu enseñanza. Posiblemente era una persona que tenía problemas en esa área, que escuchaba la palabra de Dios, pero no la ponía en práctica. Hacía otras cosas, como dice aquí, vergonzosas. Y usted sabe qué es algo vergonzoso. Algo que usted sienta vergüenza de eso. Él le dice al Señor, Señor, mira, ayúdame a abandonar esos caminos vergonzosos. ¿Qué problema tenía? No sé. ¿Dónde él estaba fallándole a Dios? No sé. Pero aquí en la lectura dice que lo ayudara a salir de esos caminos. Estaba en caminos no deseables. Y después me encanta cuando dice, anhelo obedecer tu mandamiento. Renueva mi vida con tu bondad. Lo dice en esta versión que yo estoy leyendo. Renueva mi vida. Así tenemos que decirle al Señor, quiero entendimiento, Señor, para entender tu bendita palabra, porque de nada me sirve, Señor, leer tu palabra y no entenderla nada. Yo quiero entenderla, yo quiero saber lo que tú me estás queriendo decir. Cuando alguien me predica, Señor, en la iglesia, yo quiero entender
qué es lo que tú me estás queriendo decir a través del mensaje que estás trayendo a través del siervo o de la sierva. Porque si nosotros no le decimos al Señor, nosotros vamos a seguir lo mismo. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que decirle al Señor, yo tengo problemas en esta área, Señor. No entiendo cuando leo tu palabra. Empiezo leyéndola y mejor lo que hago es dejarla por un lado porque no entiendo. Y cuando usted entiende la palabra de Dios es muy bonito. ¿Por qué? Porque usted quiere leerla más y más y más. Se quiere meter a profundidad. Quiere entender más. Quiere vivir ese momento, quiere deleitarse en ese momento que la está leyendo. Es bonito cuando un hombre y una mujer se acerca a Dios y le dice, Señor, quiero que me ayudes, quiero que me des sabiduría, como le diste a tu siervo en la Biblia, ese hombre que le pidió sabiduría al Señor. Él se la pidió, ¿para qué? Para poder guiar a un pueblo, porque el pueblo que iba a guiar era mucho, un pueblo grande y necesitaba sabiduría de Dios para poder guiar y ayudar a ese pueblo que Dios había puesto alrededor de él. Y ustedes saben de quién yo me estoy hablando en este momento, Salomón. Esa sabiduría tenemos que pedirle al Señor. Más y más y más sabiduría, porque leímos, en Proverbios 2:6 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento, de Dios proviene todo, hermanos y hermanas. Nos vamos a quedar hasta acá. Espero que usted algo se le haya quedado, tal vez no todo, pero algo se le haya quedado, porque Dios quiere decirnos algo a nosotros de lo que hemos estado leyendo, que abandonemos todo camino, como decía aquí, vergonzoso, si hay, esperamos que no, y que tengamos más amor por Él y no por el dinero. Hay muchos puntos que se tocaron acá. Si usted quiere escuchar nuevamente el video, escúchelo, pero algo el Señor le ha hablado a usted y me ha hablado a mí. Sigamos hacia adelante, mis hermanos. No nos detengamos porque yo sé que Dios es el que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. No se dé por vencido en ninguna circunstancia que usted esté viviendo en este momento. Solo encomiéndese a Dios y Dios lo va a ayudar a salir bien de todo eso. Que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sea sobre su vida y sobre toda su familia. Bendiciones.